Hoy vamos a ver una técnica que suena casi a broma, pero que es increíblemente poderosa para dejar de procrastinar. Se trata de cómo engañar a esa vocecita en la cabeza que nos frena. La técnica se llama pasos ridículamente estúpidos. Seguro que a todos nos ha pasado. Hay una tarea enorme enfrente y de repente la mente se queda en blanco. El cuerpo no responde. Uno se siente completamente congelado. Bueno, resulta que eso no es pereza. Es pura biología, una reacción muy real de nuestro cerebro. Y aquí está el kit de la cuestión. Para la parte más antigua de nuestro cerebro, no hay mucha diferencia entre hacer un informe gigante y toparse con un depredador. Suena increíble, ¿no? Pero ambos se perciben como una amenaza, y la reacción instintiva es la misma, salir corriendo. Sección 1. El guardia de tu cerebro. Para entender por qué queremos huir, primero hay que conocer al responsable. Hay una parte muy específica del cerebro que funciona como un guardia de seguridad, uno que, digamos, se toma su trabajo demasiado en serio. Con ustedes, la amígdala. Su única misión en la vida es mantenernos a salvo. El problema es que su sistema operativo no se ha actualizado en miles de años. Así que para ella, un proyecto grande es tan peligroso como un león. Su respuesta es simple: sonar la alarma de pánico, sin más. Y miren, esta es la reacción en cadena. Primero se detecta el monstruo, o sea, la tarea. La amígdala pega un grito de ¡peligro! Inmediatamente el cuerpo se llena de cortisol, la hormona del estrés. Y claro, nuestra mente busca la vía de escape más fácil y placentera que encuentre, que suele ser el teléfono. Sección 2. El truco de los pasos estúpidos. Ok, ya entendimos cómo funciona este guardia interno. Ahora vamos a ver cómo podemos burlarlo. Y aquí es donde la estrategia cambia por completo. No se trata de pelear de frente, se trata de ser más listos. Esta idea es fundamental porque nos quita un peso de encima. La fuerza de voluntad es como una batería que se agota. En lugar de gastarla luchando contra esa resistencia, vamos a usar una estrategia para que la pelea ni siquiera empiece. Entonces, el secreto es este. La primera acción tiene que ser pero tan insignificante que a la amígdala ni se le ocurra sonar la alarma. Le tiene que parecer absurdo considerarlo una amenaza, casi que le dé risa. Por ejemplo, este es el error clásico. Decir, voy a estudiar el capítulo 1. Aunque suena lógico, para la amígdala esto sigue siendo una montaña. Un capítulo significa esfuerzo, concentración, tiempo y alarma activada. Pero miren la diferencia. ¿Qué tal si el objetivo es nada más sentarse y abrir el libro en la página correcta? Es que es casi imposible resistirse a hacer algo tan simple. Es tan poco amenazante que la amígdala básicamente se encoge de hombros y nos deja en paz. Y listo, ya se ganó la primera batalla sin pelear. Y esto aplica para todo. Para esa presentación pendiente, el objetivo no es terminarla. No, es solo abrir PowerPoint y ponerle un título. Para hacer ejercicio, la meta es simplemente ponerse los tenis, y ya. La acción es tan ridícula que la resistencia se desvanece. Sección 3. Acción genera motivación. Ahora viene la magia. Vamos a ver por qué este truco tan tonto es tan poderoso. No solo evita el pánico, sino que pone en marcha una reacción en cadena súper positiva en el cerebro. Este es quizá el punto más importante de todos. La mayoría esperamos a sentirnos motivados para empezar algo, pero la ciencia nos dice que la cosa funciona justo al revés. La acción, por mínima que sea, es la chispa que enciende el motor de la motivación. Al completar ese micropaso, el cerebro nos da una pequeña recompensa, libera un poquito de dopamina. Ese es el neurotransmisor que nos hace sentir bien. Y esa pequeña recompensa química nos da el empujoncito que necesitábamos para pensar en el siguiente paso, que ahora ya no parece tan intimidante. Esta analogía es perfecta. La página en blanco es el león, da pánico. Pero una página que ya tiene una sola frase escrita, la tarea ya cambió. Ya no se trata de crear desde cero, sino de mejorar algo que ya existe. Y eso, mentalmente, es mucho menos aterrador. Se trata de generar inercia. Sección 4. El desafío de 30 segundos. Bueno, ya tenemos la teoría. Ahora, a la acción. Vamos a convertir todo esto en algo que se pueda hacer ya mismo.
Un desafío que se puede completar apenas termine esto. Pensemos un momento. Todos tenemos ese proyecto, esa llamada, esa tarea de la casa que lleva días en la lista de pendientes, generando una pequeña nube de ansiedad. Hay que identificar a ese león personal. Aquí está la misión. Es muy simple. Primero, tener claro cuál es el monstruo. Segundo, definir el primer paso más ridículamente pequeño que se nos ocurra. Abrir el correo, sacar la ropa de ejercicio del cajón. Y tercero, hacerlo. En este instante, en menos de un minuto. Y ese es el verdadero objetivo. No se trata de terminar el proyecto entero hoy, se trata de conseguir una pequeña victoria. Cada paso estúpido es un triunfo contra la procrastinación. Así que la pregunta es, ¿cuál va a ser esa primera victoria del día?